Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes en esta noche. La verdad que es una bendición poder compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Me estaba inquietando el hecho de poder compartir con ustedes algo tan importante en la vida familiar, algo tan oportuno que podemos compartir y que de esa manera podemos ayudar a otros a visualizar la forma de poder aconsejar, de poder tratar alguna problemática, reprender y siempre dar ese amor a nuestros hijos cuando se necesitan, ¿verdad? Darles un consejo, una reprensión y también el amor. Que el amor fluye a través de buscar el rostro de Dios para orar por ellos. Esta noche yo quiero pues que usted, ya que se une a este live del TikTok, ¿verdad? Es oportuno que podamos comprender las que ya tenemos hijos mayores de 18 años, ¿verdad? O jóvenes de 16, 17 años, que ya hay una conciencia de situación personal de pecado más clara que un niño pequeñito de 8, 9, 10 años. Entonces, hablando de la corrección hacia aquellos jóvenes que ya están acompañados, casados, ya formaron su familia y quizás alguien podrá decir, mire hermana, mi función como madre terminó desde el momento que él o ella tomaron la decisión de salir de casa y formar su propia familia. Desde ese momento mi tiempo terminó para poder aconsejar, para poder reprenderle y ya no me meto en sus problemas personales, etcétera. Déjeme decirle, mi estimada hermana, o hermano, o joven, o padre de familia, hombre o mujer que pueda estar viendo este live, es que la edad en la que se encuentre su hijo o hija, cualquiera que ésta sea, siempre es oportuno que nosotros podamos dar un consejo, dar una reprensión y un amor a esa circunstancia que su hijo o su hija pueda estar pasando. Pero en esta noche voy a tomar en base una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento con el sacerdote Elí. Quizás usted lo haya escuchado o a lo mejor no lo haya escuchado, pero en esta noche yo quiero compartir ese tema que yo posteé en la tarde. Corrige a tus hijos aunque sean adultos. Me imagino que usted vio y se ha unido ahora. Usted vio ese spot que yo subí, ¿verdad? Lo subí en mis redes, lo subí menos en Instagram, pero lo subí en las redes para que podamos generar, digamos, no un debate, porque realmente, gracias por esos corazones. Esta palabra es oportuna para todos aquellos y aquellas que deseen escucharlo y verlo. La importancia de corregir a nuestros hijos aunque sean adultos. Para mí me confronta el hecho de que seamos padres correctivos a pesar de las edades que puedan tener nuestros hijos. Alguien podrá decir, pues mire, estaba pequeño y yo lo corregí, de ahí para allá, vuelvo y repito lo que estaba mencionando, de ahí para allá pues él dirige su vida, ya es un adulto, es una adulta, sabe qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Pero déjeme decirle algo, como madre de 2 hijos adultos que tengo ahora, ya soy abuela también, déjeme decirle que hay aspectos en la vida de nuestros hijos que son adultos en la que se enfrentan en un problema en la que ellos no tienen claridad para poder saber cómo actuar, qué hacer, cómo corregir o enmendar un error, el cual lo tiene confrontado con la familia, lo tiene confrontado con la esposa, está confrontado en el trabajo, está confrontado como líder de un ministerio, está confrontado como líder de alguna directiva, etcétera. Hay problemáticas en la vida de nuestros hijos que ellos no dimensionan
la problemática como los padres podemos verlo. En primer lugar, porque ya somos adultos y venimos de recorrer una vida en la cual hemos enfrentado muchas circunstancias en las que esas lecciones de la vida nos ha hecho crecer, nos ha hecho madurar y nos ha hecho personas más cuidadosas en toma de decisiones, más cuidadosa en aquellas cosas que tenemos que hacer en la vida. Entonces, esas circunstancias que a lo mejor a nuestros hijos puedan estar enfrentando, les puede ayudar nuestro consejo, les puede ayudar incluso una reprensión, porque puede alguien de los jóvenes adultos decir: no, madre o padre, mira, esto es normal. Amén. Hola, Rogelio, gracias por ese saludo. Dios te bendiga. Podemos nosotros como madres, ¿verdad? Padres, bueno, yo soy madre, digamos, soy viuda, pues, ¿verdad? Mi esposo falleció hace 8 años y pues yo tengo 2 hijos adultos ya, pero yo, en lo personal, la Biblia me dice y me da como mandato que debemos siempre reprender a nuestros hijos con amor, con un consejo sabio, con una forma sin herir susceptibilidades, sin menospreciar la juventud de su hijo joven adulto, sin desvalorar el sacerdocio que ese joven o esa joven que ha formado su hogar, sin desvalorar su categoría como padre o madre que ya son. Podemos aconsejar, pero yo quiero que vaya conmigo, si usted tiene su Biblia, y si no, pues lo puede leer más adelante. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, gracias. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, está hablando de 2 jóvenes hijos de un sacerdote que se llamaba Elí. Estamos hablando de jóvenes adultos. No estamos hablando de jóvenes que eran niños, eran jóvenes adultos, jóvenes ya mayores quizás de 20 años. Y 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 dice de la siguiente manera: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todos los que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Entonces, Ofni y Finés eran 2 hijos del sacerdote Eli. Era de descendencia sacerdotal. Ellos 2 venían de descendencia sacerdotal, eran levitas, dedicados completamente a servir al Señor en el tabernáculo. No araban tierra, no eran agricultores, no eran ganaderos, se dedicaban única y exclusivamente a cuidar la casa de Dios, se dedicaban a recibir anualmente el sacrificio de todo el pueblo y llevarlo a presentarlo a Dios en el lugar santísimo, definido así del tabernáculo, del cual el Antiguo Testamento lo menciona, el tabernáculo. Entonces, ellos eran de la línea sacerdotal, Ofni y Finés. Pero Elí, que era el sacerdote principal, ¿verdad? Aquí lo está diciendo en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, o sea, eran hombres adultos. Ya no eran un niño, ya no eran adolescentes, eran hombres adultos que ya sabían lo que estaban haciendo, ya sabían que se estaban comportando de una manera indigna. ¿En qué sentido? Los sacerdotes, cuando el pueblo traía el sacrificio de palomino, de vaca, de oveja o todo tipo de sacrificio que el pueblo traía,
Primero, la carne era tomada por el criado del sacerdote, tomaba parte del sacrificio y se lo llevaba al sacerdote, porque el sacerdote de eso se alimentaba, ya sea del palomino, ya sea de la oveja, ya sea del carnero, ya sea del buey. De ahí venía esa parte de comida y de alimentación que agarraba los sacerdotes para alimentarse, porque vuelvo y repito, ellos no araban la tierra, no eran ganaderos, no eran ¿verdad? Agricultores. Entonces era necesario que pues los sacerdotes tomasen del sacrificio. Pero ¿qué ocurría con la vida de estos dos hijos de Eli, Ofni y Finés? Le comento, ellos dos lo que hacían era que no pedían esa parte que correspondía como sacerdotes ellos, porque era del linaje levita, sino que ellos de una forma prepotente, de una forma impositiva, de una forma de falta de respeto, no les importaba el sacrificio que estaban haciendo todo el pueblo, porque para el pueblo era importantísimo cada sacrificio que llevaban, ya sea un palomino, ya sea un cordero, ya sea una oveja, ya sea un buey. Para el que presentaba el sacrificio era tan importante en su vida que presentarlo delante del Señor representaba algo tan importante, porque ese sacrificio que traía el pueblo a presentárselo al Señor era el que cubría los pecados del pueblo. Entonces, para esa persona era totalmente oportuno, era totalmente santo presentarle a Dios ese sacrificio tan importante que representaba para el pueblo, llevar al altar del Señor ese sacrificio. Ofni y Finés no les importaba en lo absoluto la santidad, el sacrificio, el dolor que ese pueblo presentaba delante de Dios, ese sacrificio. Entonces no les importaba la manera como lo estaban haciendo, sino que ellos tomaban de la grosura de la carne, la tomaban sin permiso, lo que querían hacer. No les importaban si la persona venía quizás hasta triste, la persona quizás venía dolorosa a presentarle sacrificio para que sus pecados fueran cubiertos. Cuando el sacerdote lo presentaba en el lugar santísimo del tabernáculo, entonces para ellos Ofni y Finés era irrelevante totalmente ese sacrificio tan importante que recibía el sacerdote Elí. Entonces nos estamos dando cuenta que eran unos jóvenes irreverentes al momento eclesiástico tan importante que ese pueblo traía ese sacrificio a la presencia de Dios con dolor, con lágrimas. Quizás era lo único que tenía, si era un palomino, le había costado tanto para poderlo tener y presentarlo. Para ellos era irrelevante totalmente, era totalmente irrelevante. Entonces, vemos una irrelevancia y no estamos hablando de niños, estamos hablando de personas adultas, estamos hablando de personas con raciocinio de pecado, estamos hablando con personas ya conscientes de su falta, estamos hablando de personas que venían quebrantadas, constritas, triste por la falta que habían cometido y el significado tan importante que para ellos era presentarle al Señor ese sacrificio. Mas sin embargo, para estos dos muchachos era irrelevante, irrespetuosos. Eran personas que no tenían ninguna mísera de cuidado para este sacrificio que representaba algo tan santo delante de la presencia de Dios. Aparte de eso, de ser irreverentes a la parte eclesiástica de la cual ellos habían sido asignados como hijos del sacerdote Elí, se robaban
las ofrendas, ese tipo de ofrenda. Estamos hablando de esa ofrenda que el pueblo presentaba. Si ellos lo querían, lo tomaban sin tomar en cuenta la parte que Dios demandaba de ese sacrificio. No les importaba en lo absoluto la orden de Dios de tomar ese sacrificio de cada persona y traer lo mejor del sacrificio para Dios. Para Ovni y Finés era irrelevante, sin importancia, el hecho de que tomar ese sacrificio. Y no les importaba en lo absoluto. Entonces era un robo. Escuche bien, era un robo el tomar la ofrenda sin consultarle a Dios, sin consultarle a su padre, sin consultarle a las personas que estaban llegando a ofrecer ese sacrificio tan importante que representaba para ellos. Aparte de eso, ellos tenían relaciones sexuales e íntimas con las mujeres que estaban en el tabernáculo. Primera de Samuel, déjenme ver, segunda de Samuel. Ellos menospreciaban las ofrendas del Señor. Así lo dice en segunda de Samuel capítulo 2, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Dios. Puede ver usted qué irrespetuoso, qué irreverente eran estos muchachos, que no les importaba lo importante que era el sacrificio para Dios. Primera de Samuel capítulo 3 verso 11 dice: Mira, dijo el Señor, esta es la nueva versión internacional. Mira, dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado de principio a fin en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no les refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia: ningún sacrificio ni ofrenda podrá lograr jamás el perdón del pecado de la familia de Elí. Usted lo encontrará en 1 Samuel capítulo 3 versículos del 11 a 14. Ahora, retrocediendo a lo que estaba yo hablando antes. ¿Por qué Elí no tomó las riendas de esa circunstancia cuando por primera vez estos muchachos tomaron del sacrificio y lo llevaron para con ellos, sin importar cuál era el protocolo a seguir, sacerdotalmente hablando? Entonces nos damos cuenta que estamos viendo que estos muchachos no estaban respetando nada, robaban esas ofrendas y para colmo de males se acostaban con las mujeres que llegaban al tabernáculo, que trabajaban ahí quizás, o mujeres que frecuentemente estaban en el tabernáculo. No les importaba, con cualquiera de las mujeres ellos se acostaban sin ningún miramiento de ningún tipo. Pero eran servidores como sacerdotes en el templo, pero eran corruptos. Robaban, malversaban los fondos y cometían inmoralidad sexual al abusar del poder que les conferían por ser sacerdotes e hijos de un sacerdote. Eran irrespetuosos con las actividades del tabernáculo, menospreciaban las ofrendas, no les importaban los horarios que estaban realizados o ya estipulados para hacer determinados eventos y actividades dentro de la iglesia, del tabernáculo, por decirle así, el tabernáculo, claro, pero no les importaba absolutamente nada. Y todo tipo de actos sexuales lo cometían allí mismo en el tabernáculo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Elí? Oiga, padre de familia, madre de familia. ¿Qué pasó con Elí? Elí no los estorbó en ningún momento. No los reprendió. Vio cuando por primera vez sus hijos, ya grandes, tomaron de las ofrendas
y no eran reverentes al momento solemne del sacrificio, sino que a lo mejor estaban por ahí solo viendo, observando y zas, aquí nada pasa. Entonces, fíjese, Elí estaba viendo el accionar de sus hijos. Vuelvo y repito, no eran niños pequeños, eran adultos. Entonces, Elí no les estorbó en lo absoluto desde el primer día. Elí pudo haber observado la actitud de ellos y Elí no le llamó la atención en ningún momento. Entonces yo voy a la actualidad. Me vuelvo a la actualidad con usted en el siglo XXI, acá en TikTok, en las otras redes sociales, Facebook, TikTok, en otras redes sociales, Instagram, YouTube, actualizándonos en este tiempo con ese hijo adulto, esa hija adulta que usted tiene. Esa hija adulta que teniendo su esposo se mira con algún amante y mamá lo sabe. Mamá se da cuenta de esa inmoralidad sexual de su hija y se hace la del ojito pacho. Porque el otro fulanito, el amante, es un señor de mucha plata, es un señor con dinero. Entonces, nos importa un poco, esas madres, vender a sus hijos o en todo caso saber que sus hijas tienen amantes, teniendo sus parejas que están con ellos o con ellas. No les importa que sus hijos o sus hijas malversan fondos dentro de la institución, dentro de la empresa, dentro del lugar de trabajo. Y mamá y papá se dan cuenta que están haciendo y sustrayendo cosas de la empresa para la casa. Y ellas o ellos, los padres, no dicen nada. No decimos nada porque mi hijo, pues él es el que provee la casa, él es el que paga el agua y la luz, él es el que da la provisión para mantener la comida. Entonces no le digamos a nuestros hijos porque están haciendo ese tipo de cosas. Oiga mamá, oiga papá, usted que es madre de hijos adultos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que usted sepa, que esté enterada que su hijo o su hija está malversando fondos en la empresa donde trabaja? Que su hijo o su hija está haciendo cosas ilegales y usted lo sabe perfectamente. Está trasladando droga, está guardando artículos robados en casa. Y no hablo de niños, estoy hablando de hombres y mujeres adultas. Usted sabe que su hija se acuesta con más de un hombre o se prostituye por la noche, dice que va a trabajar, y usted madre y usted padre sabe que su hija o su hijo se prostituye en determinada calle de San Salvador, del país donde usted sabe, que en el país donde está usted y está viendo este video. Y usted sabe que su hija se prostituye por la noche. Y usted sabe que su hija no va a trabajar. Usted sabe que su hija no va a hacer una labor de trabajo honrado, sino que su hijo o su hija se prostituye. Y usted calladito, calladita, cuando su hijo o su hija aparece por la mañana con grandes sumas de dinero. Bueno, madre, vamos a desayunar. ¿Dónde quieres que te lleve a desayunar? ¿A dónde quieres que vayamos? Eso le pasaba a Elí. No estorbó. Vio que estos muchachos adultos tomaban del sacrificio sin importarles el significado de santidad que para Dios representaba. Aparte de eso, Dios había dado unas directrices al sacerdote Elí, del cual él tenía que llevar a cabo punto por punto, paso por paso, ese sacrificio llevado a la presencia de Dios. Y ellos no tomaban en cuenta ese protocolo tan importante que tenían que desarrollar estos muchachos, que eran del mismo lineamiento sacerdotal que su padre.
Pero quitando el lineamiento sacerdotal y volviendo al siglo XXI con usted y yo aquí sentados, o usted donde se encuentra en su cama recostada o recostado, ¿cómo es posible, mi estimada hermana o amiga? ¿Cómo es posible que usted sabe que su hijo embarazó a una muchacha y el muchacho no se quiere ser responsable? Claro, usted tiene que estorbar ese pecado, porque muchos hombres abandonan a las chicas y las chicas están ahí embarazadas sin saber qué hacer con un bebé. Y usted sabe que su hijo embarazó a esa jovencita y guardó silencio, porque su hijo se va a casar con otra muchacha de muy buena comodidad económica. Pero usted sabe que su hijo faltó allí, que su hijo faltó en ser responsable y se hizo del ojo pacho. Usted sabe perfectamente todo lo que está pasando en la vida de sus hijos. ¿Sabe por qué? Dios nos dio un instinto como madres y padres, especialmente las mamás, en las que instruimos que algo en la vida de nuestros hijos adultos no está correcto, no está bueno. Eran corruptos estos muchachos, Ofni y Finés, eran corruptos. Cuentas bancarias con cantidades exorbitantes. Y los hijos, madre, préstame la cuenta que le voy a hacer un depósito, le voy a transferir un dinero. Se llama lavado de dinero, señora. Se llama lavado de dinero, señor. ¿Cómo es posible que usted preste su cuenta bancaria para que le transfieran cantidades exorbitantes de dinero que su hijo está haciendo o su hija está haciendo a través de fuentes ilegales? Pero no, pues es plata. Es plata, vivimos bien, hay carro para cada uno, hay alimentación. Pero mire si su corazón está en paz por esta acción que no es correcta. Entonces los hijos de Elí, Ofni y Finés, menospreciaban todo tipo de acción eclesiástica dentro del tabernáculo. Y esto quizás trayéndolo como a colación a los hijos de los pastores y líderes, ya hablando en el contexto cristiano evangélico. Como líderes religiosos que somos, cristianos evangélicos, porque yo tengo una obra, ¿verdad?, como pastora, de la cual yo debo de dar un ejemplo para mis hijos. Debo de ser un ejemplo, aunque ellos ya sean adultos. Debo de darles un ejemplo de una manera de vivir correcta, intachable e íntegra delante de ellos. Faltas hay, las he cometido en algún momento, sí. Falta sí, pero Señor, delante de tu presencia presento mi falta, mis circunstancias que pudo haber pasado. Perdóname, Señor, no vuelve a pasar. Punto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos llegar a ser nosotros como padres ejemplares para Él? Oiga, padres ejemplares, no padres perfectos. Que como ellos también luchamos con nuestras propias situaciones, que luchamos para que las circunstancias no nos lleguen a afectar y mantener nuestra integridad o nuestro testimonio intachable para con nuestros hijos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Usted dirá, pero mire, hermana, señora, como usted quiera llamarme, soy hermana en Cristo, soy pastora. ¿Para qué lo voy a aconsejar? Si él ya sabe, desde pequeño bien instruido, le hemos instruido los principios y valores morales que él sabe que debe de tener. ¿Para qué lo voy a aconsejar yo? Debe de aconsejarlo.
Debe de decirle. ¿Sabe por qué padre de familia? ¿Sabe por qué madre de familia? Porque está ese instinto interno en usted, el cual sabe que su hijo o su hija no está actuando correctamente bajo ese lineamiento de principios y valores que usted le implantó desde pequeño y que ahora en la actualidad, como madre o padre de hijos adultos, mantiene. Sus principios y valores que mantienen a través del tiempo y que nada mueve esos principios y valores morales y espirituales, aunque puedan haber fallas, aunque puedan haber errores, aunque puedan haber circunstancias en las que usted pueda fallar por una o diferente razón, pero eso no significa que se vuelve repetitivo ese problema. Entonces, es allí donde nosotros debemos de actuar. ¿Cómo? Aconsejando. Hermana, pero mire, yo estoy hasta aquí de aconsejarle. Bueno, usted salió de su responsabilidad. Entonces, gracias por esos corazones. Gracias. Salió de esa responsabilidad. Ya, sígalo aconsejando, sígale. Mira, recuerda que eso no está muy correcto. Mira, fulanito, fulanita, toma en cuenta que lo que estás haciendo, gracias por esa, gracias hermana. Tome en cuenta y hágale recordar, mira, te vuelvo a aconsejar aquellos principios y valores que tu padre y yo te dimos, o que yo te di por ser madre soltera, o usted padre que es padre soltero. Recuerda, hijo, recuerda, hija, aquellos principios y valores. ¿Qué te pasa? ¿Qué te hizo cambiar tanto? ¿Que por qué has cambiado y has prácticamente dejado a un lado esos principios y valores? Es un consejo. Puede sentarse con su hijo, con su hija. Explícame, ¿qué está pasando en tu mente? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Si nosotros no te instruimos así de esa, hable con sus hijos. Sea franco, sea franca con él. Siéntese y hable con él. Siéntese y corríjalo. ¿Cómo es posible que a estas alturas del tiempo haya madres que permitan que los novios entren en casa y duerman con sus hijas en las camas y teniendo relaciones sexuales de fornicación en su propia casa y en sus propias narices? ¿Cómo puede permitir ese tipo de cosas? ¿Por qué permitir a su hijo o a su hija, a su hijo que la novia se va a quedar y ya es noche, que se quede en el cuarto a dormir? ¿A cuenta de qué? Por lo menos eso no son mis principios y valores que yo y mi esposo y yo, que mi esposo y yo, mi difunto esposo y yo implantamos en el corazón de nuestros hijos. El consejo, amado padre, amada madrecita, el consejo a tiempo, el consejo. Usted sabe, usted perfectamente es padre de ese joven de 18, de ese joven de 20, de ese joven de 24, de ese joven de 30 que todavía sigue en casa, o aunque no sigue en casa, usted sabe que ese joven o esa señorita o esa madre joven está cometiendo un error fatal. ¿Por qué no dar ese consejo a tiempo? Sígalo aconsejando, sígale hablando, sentémonos, hablemos, vente, vamos a tomarnos un café, si quieres después del trabajo nos vemos en tal lugar, nos tomamos un café, o cenamos, hijo, cenamos, hija, quiero hablar contigo, estoy inquieta por esta circunstancia que está pasando, me inquieta, pero es esa comunicación que debe estar fluida totalmente entre usted y su hijo o su hija. Esa interacción, esa comunicación, esa importancia de comunicarse con sus hijos adultos en esa problemática que usted sabe que sus hijos están pasando, aunque sean adultos ya casados o casadas. El consejo a tiempo, hable. Desenmarañe ese pensamiento de ese joven, de esa mujer. ¿Qué está pasando en esa cabeza? Siéntese. Mira, pon orden a tus pensamientos y hablemos. ¿Qué te está sucediendo? Con seriedad.
con prontitud, con preocupación. Esa debe ser la actitud de un padre y de una madre que se preocupa por aconsejar a su hijo adulto, a la señorita o a la joven, o a la madre joven o al padre joven que ya están casados. Esa es la preocupación que debe de haber en el corazón de un padre, en el corazón de una madre, el consejo oportuno, el consejo pronto, el consejo a tiempo, el consejo para que ese joven no vaya a cometer un error, para que ese joven se dé cuenta que ahí están los consejos de un padre, los consejos de una madre a tiempo, que hay tiempo para hablar, hay tiempo para discernir la problemática, hay tiempo para poder escudriñar el corazón de ese joven, de esa mujer ya casada, padres y madres de hijos adultos. Ya es el tiempo de seguir aconsejando. No se duerma, por favor. Si usted sabe que sus hijos están cometiendo errores dentro del matrimonio, tienen amantes dentro de su matrimonio, están haciendo cosas indebidas, están haciendo transferencia, están haciendo cosas ilegales, usted sabe que trae a casa o conoce un amante de su hijo, de su hija, escuche, por favor. Le va a ayudar esto. Aconseje, no deje de aconsejar, no deje de aconsejar. Elí no le importaba la actitud de sus dos hijos. Él veía la acción de ellos y veía y del ojo pacho, como sucede en el tiempo actual, en el siglo XXI, como muchos padres y madres ahora dejan a un lado lo que está pasando con sus hijos. Punto número 2, repréndalos. ¿Me oyó? Repréndalos, aconséjelos, pero llega la palabra fuerte, la palabra enfática, la palabra no tolerante, la palabra contundente, la palabra decisiva que usted debe de dar en esa reprensión a su hijo, a su hija adulta. La reprensión con mucha seriedad, con mucha prontitud, con mucha preocupación. Porque es importante que usted aconseje a tiempo y reprenda a tiempo. Porque si no le va a tocar, por ejemplo, que usted sabe que su hija tiene su marido y sus hijos, pero hay un hombre que le pretenda de fuera, un señor que le da plata y también le pasa platita a usted, señora madre de familia, padre de familia, ese amante de su hija le pasa platita y usted se queda callada. Sepa y entienda que eso va a tener una consecuencia destructiva para usted, para su hija, para los nietos y para el marido de su hijo o de su hija. Entonces la palabra reprensiva a tiempo. No se haga del ojo pacho. No se haga la disimulada. No encubra los pecados de sus hijos. No los encubra. ¿Por qué? Si usted sabe que eso le va a causar consecuencias morales y espirituales catastróficas. Luego viene el resentimiento del hijo y la hija. El resentimiento y la problemática que se arma cuando ya el yerno o la nuera se da cuenta que usted como madre o como padre le llevaba el bajo a su hijo y a su hija para cometer ciertas cosas. Y usted no decía nada. En nuestro país, El Salvador, ya llevamos aproximadamente 2022 a la fecha 3 años de régimen. 3 años del régimen que está ahorita. Cuando yo veo a través de los videos de YouTube, cuando son entrevistados todos los pandilleros que están en el SECOT ahora, y el consejo de ellos, de uno de ellos, le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuántos usted ha matado? ¿Cuántas personas usted ha matado durante su tiempo de delinquir como pandillero? 30 personas. ¿Y usted tiene hijos?, le preguntaron. Sí, tengo hijos. ¿Y usted quisiera que sus hijos estuvieran en pandillas? Y él dice, no.
esta vida de pandilla no es vida. Esta situación de las pandillas no trae nada bueno. Y no quisiera que mis hijos repitieran el mismo ciclo. Entonces, nos damos cuenta que muchos de esos hijos, muchas madres, escondían armas. Muchas madres se daban cuenta que sus hijos habían asesinado, incluso secuestrado gente y tenerlas en sus casas, incluso cobrar las rentas de los negocios, y los hijos mandando a sus mamás a traer el costo de la remesa. La remesa de los pandilleros me estoy refiriendo, no la remesa de Estados Unidos, obviamente, ¿verdad? Entonces, vea usted ahora, en la actualidad, cuántas madres llorando por la condenación de sus hijos a más de 200 años de cárcel. Es decir, nunca va a salir. Cuando pudo evitar en la primera vez que vio a su hijo involucrarse en pandillas, hijo, no te involucres, no te va a llevar a nada bueno. Mira, si ellos se están acosando, mejor nos vamos de este lugar y nos cambiamos de casa, nos trasladamos a otro lugar. Hijo, no te metas a las pandillas. Y el hijo apareciendo con cocaína. Hijo, la cocaína te va a matar. La cocaína no es buena. No permita en ese momento permitir y reprender, ¿verdad? En ese momento, no, aquí esta casa no es para que traigas droga, esta casa no es para que traigas dinero ilícito, a esta casa no es para que traigas toda la miseria de podredumbre que traes de allá afuera. No, lo siento, reprenda y estorbe, escuche bien, estorbe el pecado de sus hijos, estórbelos. En el camino de la vida, usted se da cuenta que sus hijos perdieron en un momento el rumbo, ¿no? Pero hay una palabra tan clara en Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok, pero hay muchos que se han apartado. Hay muchos que se alejaron, se distanciaron, pero aún todavía mantienen el temor a Dios. Entonces, cuando esos momentos vienen, que usted sepa, por ejemplo, llega diciembre, ¿qué es lo que está haciendo su hijo o su hija? Trayendo amigos del trabajo, trayendo amigos de no sé de dónde aparecieron los amigos, cajas de cerveza en la refrigeradora, llena la refrigeradora de cajas de cerveza, menos de comida. Cuando usted como padre y como madre jamás mantuvo una sola cerveza en su refrigeradora. Entonces usted le va a permitir. No lo va a estorbar. No le va a decir, hijo, eso no está correcto. Cuando tu padre y yo te enseñamos que íbamos a tener cervezas allí, o cigarrillo, o prostitutas, o dinero ilícito, cualquier cosa que ésta sea. Entonces, número 1, aconseje. No deje de aconsejar. Acuérdate del principio, hija, hijo. Acuérdate, no es correcto lo que hace. Ten cuidado lo que estás haciendo. Por favor, cuida tu vida, cuida tus testimonios, cuida tu matrimonio, cuida tus hijos. Mantente allí, manténgase usted, no se distraiga y mantenga el lineamiento del consejo sabio para su hijo y para su hija. Repréndalo. Usted es su mamá, la que lo parió. ¿Acaso no le dolió a usted esa parida de ese hijo? No le va a doler que esté en una cárcel, no le va a doler que esté en un hospital a consecuencia de un pecado atroz. Omni y Fines se acostaban con todas las mujeres que estaban en el tabernáculo y su papá del ojo pacho veía y aquí me voy, allá están ellos, yo me voy para este lado. Del ojo pacho, yo no miro. Siendo sacerdotes, tenían que mantener el ejemplo, tenían que mantener su integridad, tenían que mantener sus principios y valores espirituales y morales, porque eran los hijos del sacerdote y venían de un lineamiento sacerdotal. Y no les importó absolutamente nada. Por eso dice en este capítulo 3 de 1 Samuel, versículos 11 y 14,
en el verso que está, en una parte del verso, porque aquí está completo, dice, ya le dije, esta es la versión, nueva versión internacional, ya le dije que por la maldad de sus hijos, o sea, Dios había hablado con Elí ya. Perdón, Samuel había hablado, Dios había hablado a través de Samuel a la vida de Elí. Y le dice, yo le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía, oiga, él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. O sea, el padre se hizo el ojo pacho. No aconsejó, no reprendió, no dijo absolutamente nada. Entonces, falta otros dos ingredientes importantes, que es el amor. Reprenda con amor, hable con suavidad, no se exaspere, no grite, no agarre el garrote, el cincho o lo que sea y a golpear. Siéntese, hable, cabildee con su hijo, converse, aconseje, reprenda, pero hágalo con amor, hágalo con sumo cuidado, porque a lo mejor a ese joven, a esa señorita, a esa hombre o mujer que ya está casado, estaba necesitando un consejo suyo sabio, una reprensión suya sabia, con mucho amor. Cuidado con sus palabras, la forma como lo va a decir, con ese amor de madre. Usted sabe los primeros pasos que dieron sus hijos, ¿verdad? Qué bello verlos cuando ellos crecieron, cuando ellos estuvieron allí, como el gato, como ellos estuvieron pequeños y usted estuvo ahí con ellos. ¿Cómo es de importante el acordarse de esa etapa de los hijos? Yo creo que usted no hubiese querido que su hija fuera una adúltera o una fornicaria, que usted no hubiera querido que su hijo tampoco varón lo hubiese hecho. Yo creo que usted tampoco hubiera querido que su hijo sea ladrón, que sea brujo, que sea promiscuo. Yo creo que no. O sea lesbiana, o sea homosexual. Yo creo que no. Ahora en la actualidad es tan común ver, yo apoyo a mi hijo, nació hombre pero quiere hacerse mujer, yo la apoyo. Eso no es bíblico y no es correcto. Entonces, hermana, ¿qué voy a hacer? Hay algo tan importante como madre que nunca debe de faltar, y es la oración. Primero, aconsejar. Segundo, reprender. Tercero, hablar con amor, delicadeza y con mucho cuidado con los hijos en esa circunstancia, en esa problemática. La oración, tan importante. En lo privado, con Dios. Hablar con Dios y hablar y decirle a Dios. Y llevar a Dios esta problemática de sus hijos y presentársela al Señor. Preséntele al Señor la problemática. Dígale al Señor, descubre el pecado. Instruyo algo en mis hijos. Señor, revélame qué está pasando en su vida. ¿Por qué está actuando diferente? Mi hijo no es así. Mi hija no es así. ¿Qué está pasando, Señor? Espíritu Santo, aclárame. Instrúyeme, dime qué está pasando en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija, qué está pasando aquí, que su hogar se está desquebrajando, qué es lo que está pasando aquí. Su oración debe ser oportuna, su oración debe de estar siempre al Señor presentando a sus hijos. Y el otro punto importante, pidiendo perdón a Dios y misericordia por los pecados visibles y ocultos de sus hijos e hijas. Porque no hay pecado oculto que dure mucho tiempo. Pero mientras se encuentran en oculto, pida misericordia a Dios por la vida de sus hijos. Preséntele a Dios, Señor, te presento a mis hijos, ayúdales a resistirse a la tentación. Señor, ayúdalos a que puedan enfrentar esa problemática sin caer en una ilegalidad, sin caer en ningún problema legal, sin caer en ningún problema de corrupción, sin llegar a caer en un problema de avaricia, sin caer en ninguna problemática que le va a afectar. Escuche bien, aconsejar
reprender, dar la palabra con amor, no dejar de orar por ellos, aunque ya sean casados, no dejar de orar por ellos y pedir perdón por sus pecados visibles y ocultos. Tenemos siempre que orar por nuestros hijos. Padre eterno, en esta hermosa noche, Señor, yo pido la sabiduría de lo alto para cada padre, para cada madre, que desee, Señor, en este momento presentarse delante de ti y la vida de su hijo, la vida de su hija. Padre, yo te presento toda problemática que pueda estar afectando a la vida de esta madre, de este padre, por la condición de sus hijos. Padre, misericordia por esos hijos. Misericordia, Señor, por esa actitud negativa, esa actitud enfermiza del hijo, de la hija, por esa actitud que no es normal en la vida de los hijos. Padre, dale sabiduría a los padres que están viendo este audio, están viendo este video y están escuchando el audio y están viéndolo. Señor, dele sabiduría, Señor, que la palabra sea oportuna, que el consejo sea sabio, que la reprensión sea con mucho amor, que tu misericordia caiga, que el temor caiga en el corazón de esos jóvenes que ya están casados y han formado sus hogares. Padre, yo te pido por sus hogares, te pido por sus cónyuges, te pido por sus hijos, Señor, que sean buenas mujeres, idóneas hacia sus hombres, esposos, y hombres, sacerdotes de sus hogares, sabios para dirigir sus hogares con sus hijos. Bendito Dios, dele palabra a sus padres, dele la palabra oportuna, el consejo oportuno, la reprensión oportuna, para que esas palabras sean suaves, dirigibles a través de tu Espíritu Santo al corazón de estos hijos ya casados, o a lo mejor hijos grandes que aún todavía no están casados. Deles la sabiduría a cada uno de ellos, Señor. Yo te pido por cada persona que va a ver este video, Señor, que tú le dejes esa sabiduría y puedan de esta manera corregir así a sus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber estado conmigo en este live, ¿verdad? Va a ser transmitido ahí en las redes sociales, esperando que haya sido de mucha bendición. Lo voy a postear en el YouTube, ¿verdad? Para que sea fácilmente compartido sin cargar los teléfonos, ¿verdad? Ya me pidieron este tema y yo con gusto pues lo he compartido con ustedes. Así que feliz noche a este día viernes 26 de septiembre. Dios bendiga su vida y que Dios siga guardando su vida y dirigiéndole a todo lo que usted va a hacer en sus casas. Bendecida noche, que descanse bonito. Bendiciones.